Hola, hola a todos, bienvenidos como cada semana a un nuevo video y si eres nuevo por estos lados, mi nombre es Ana y me encanta tenerte por aquí. Hoy les enseñaré estas tres pulseras con tres técnicas diferentes, están llenas de mucho brillo y que combinan entre sí, así que no siendo más, empecemos. Para la primer pulsera voy a usar 40 centímetros de nylon elástico y en uno de los extremos del nylon voy a poner un gancho de madera para evitar que por ahí se vayan a salir las cuentas que voy a ir insertando. Y en este otro extremo del nylon voy a empezar a insertar las piedras o cuentas que tengo. Empezaré con esta estrella de nácar que quiero que quede en el centro de la pulsera. También tengo cuentas como por ejemplo estas acerinas doradas y también estos cristales que le dan un brillo muy bonito a la pulsera. Tú puedes elegir las piedras que más te gusten y armar el diseño que tú quieras. Así va quedando el diseño. Ahora lo que voy a hacer es que en el otro extremo voy a insertar las piedras en el mismo orden. Aquí ya terminé de insertar todas las piedras de la pulsera y por último inserté también este balín. La idea es que me sirva para ocultar el nudo de la pulsera. Para cerrar la pulsera voy a realizar inicialmente un nudo sencillo. Y cuando ya este nudo esté listo voy a realizar otro nudo sencillo, pero a diferencia del primero voy a pasar el nylon 2 veces por el orificio que se forma. Halo y aprieto muy bien y con la técnica que te acabo de explicar el nudo va a ser mucho más resistente. Corto el nylon excedente y paso el nudo por dentro de donde está el balín que les enseñé anteriormente. Y listo, así ya el nudo no se va a quedar viendo y estéticamente la pulsera va a quedar mucho más bonita. Y si estás emprendiendo en bisutería, este tipo de pulseras son una excelente opción para vender, ya que puedes combinar muchos materiales y sacar muchas ideas. Para la segunda pulsera voy a usar dos hebras de hilo de 50 centímetros cada una en un color dorado. En este extremo voy a realizar un nudo franciscano. Para ello voy a tomar el hilo y voy a dar 3 vueltas completas alrededor del trozo de pitillo que tengo aquí. Luego voy a tomar el hilo, lo paso por dentro del pitillo, lo voy a alar, saco el pitillo y poco a poco lo voy a ir apretando. Corto el hilo excedente y luego con ayuda del encendedor voy a quemar esas puntas y a pegarlas sobre el mismo nudo. Quemo y afilo las puntas del hilo del otro extremo. Y voy a insertar un balín dorado por aquí que voy a llevar hasta el extremo donde está el otro nudo que acabé de hacer. Voy a dejar una medida de 8 centímetros y a partir de allí voy a realizar el tejido. Habiendo fijado ya los hilos en una superficie plana con ayuda de cinta de enmascarar, voy a insertar ahora 3 balines en color dorado cada uno. Estos balines que yo voy a usar son de 6 milímetros. Para facilitar el tejido también voy a pegar el otro extremo del hilo. Tomo 120 centímetros de hilo y lo voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijados aquí y lo voy a llevar hasta el centro. Habiendo ubicado ya los hilos voy a iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. El hilo que tengo en la izquierda lo paso por encima de este hilo y después lo voy a pasar por debajo de donde se forma esta cruz. Aquí te muestro cómo se hace. Luego saco el hilo por aquí, halo y aprieto. Aquí formaría el primer nudo.
Ahora realizo lo mismo pero hacia el lado izquierdo. Voy a tomar el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos del centro, este hilo lo paso por encima y luego lo voy a pasar por debajo de donde se forma la cruz. Lo saco por aquí, halo y aprieto. Voy a continuar realizando este mismo tejido más o menos hasta tener 5 centímetros. El tejido que estamos realizando es el del nudo plano y está formado por un nudo a la derecha y un nudo a la izquierda para que sea un nudo completo. Habiendo terminado ya de tejer esta primera parte, voy a incorporar este primer balín y voy a continuar realizando el tejido. Aquí voy a hacerlo hacia la derecha y luego voy a completar el tejido hacia la izquierda. Y voy a hacer lo mismo con los otros dos balines. Y cuando ya tenga listos los 3 balines, voy a terminar de realizar la otra parte del tejido. Y así va quedando ya la pulsera. Este mismo acabado lo voy a realizar también en el otro extremo. Ahora voy a cortar los hilos excedentes y a quemar con ayuda del encendedor. Tomo la pulsera y la ubico así en una superficie plana con ayuda de la cinta de enmascarar, teniendo en cuenta de dejar por fuera los balines, y aquí voy a realizar el tejido usando 20 centímetros también de hilo chino. Lo paso por debajo y voy a realizar el mismo procedimiento del nudo plano. Inicio por el lado derecho y luego voy a hacer el otro nudo hacia la izquierda hasta completar 3 nudos completos. Corto el hilo excedente y quemo las puntas con ayuda del encendedor. Y así queda lista ya esta pulsera que hace un juego súper bonito con la primer pulsera. Para la tercer pulsera voy a usar 3 hebras de hilo de 50 centímetros cada una. Voy a quemar y a afilar las puntas con ayuda del encendedor. Este procedimiento lo realizo ya que así se va a facilitar al momento de insertar las cuentas o piedras que vamos a usar en este proyecto. Voy a insertar un balín de 6 milímetros, después otro de 8 y luego otro más de 6. Y llevo las piedras hasta el centro de los hilos. En este extremo voy a empezar a insertar las mostacillas. Voy a iniciar con una dorada en cada uno de los hilos. Cuando ya haya insertado las doradas, voy a tomar una de las hebras e insertar en esa 10 mostacillas en este tono perlado que tengo. Cuando haya insertado esas 10 mostacillas, luego voy a insertar una dorada y así continúo sucesivamente hasta obtener la cantidad de mostacillas para el largo deseado. Este procedimiento lo voy a repetir con todas las hebras de hilo de ambos lados. Cuando haya terminado de insertar todas las mostacillas en la pulsera, voy a hacer un nudo sencillo en cada uno de los extremos. Y en cada uno de los extremos voy a insertar un balín y después le voy a hacer un nudo sencillo. Así va a quedar con un acabado mucho más bonito. Corto el hilo excedente y luego quemo y pego con ayuda del encendedor.
Y listo, así quedaría la tercer pulsera que les he traído el día de hoy. Son 3 diseños diferentes que los puedes combinar entre sí y quedan súper bonitos. Una excelente opción si quieres dar un regalo y quedar súper bien, o si quieres también vender y ganar algo de dinero. Te invito a que hagas parte de esta comunidad de Visulovers, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, y que por supuesto le des un like a este video. Por acá te comparto otros videos para que continúes aprendiendo. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.